Hola, muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube. Sean bienvenidos a su canal que les dará a mejorar cada día en Brawl Stars. Como vieron en el título del video de hoy les daré algunos consejos de cómo usar a Bull. Sin más que decir, vamos con el video. Bueno, primero pasemos a cómo usar el básico de Bull. Y es que el básico de Bull tiene una distancia corta, por lo que será muy difícil darle balas a los brawlers rivales. Por lo que yo te recomiendo siempre cambiar de lado y ir por los brawlers tanques, ya que tanto como ellos y tú tienen que acercarse mucho para hacer un gran daño. Siempre juega Bull en mapas cerrados y siempre trata de cubrirte de los muros y los arbustos, ya que esto te va a ayudar para acercarte a los rivales y así escabullirte y agarrarlos por sorpresa para así cargar lo más rápido posible tu super. Ahora sí, pasemos a cómo usar la super. Bien, ahora vamos a pasar a cómo usar la super de Bull. La super de Bull la puedes usar en varias ocasiones. Algunos ejemplos sería para abrir los muros de la portería contraria para que así puedan marcar gol más rápido y fácil. O también la puedes usar para hacer un gran daño en la caja de atraco. O también para escapar cuando estés jugando supervivencia solo y te estén rodeando demasiado. O también puedes ir para lanzarte a brawlers que son muy malos para cuerpo a cuerpo. Un ejemplo sería Colt, Piper y Bea, ya que ellos son muy malos para cuerpo a cuerpo, por lo que si te avientas muy bien los reventarás demasiado. Que más adelante te daré más brawlers y te daré sus mejores matchups favorables y desfavorables. Ahora pasemos a las mejores estelares y gadgets para Bull. En cuanto a estelares, yo recomendaría la segunda, ya que actualmente se están jugando muchos brawlers antitanques, por lo que llevar el escudo va a ser muy útil a la hora de jugar Balón Brawl o otro modo. Ahora vamos a pasar a los mejores gadgets. Pasemos a los gadgets. En cuanto a gadgets, yo te recomendaría ambos, ya que ambos son bastante buenos. Yo te recomendaría el primero si juegas atraco, ya que si te lanzas muy bien a la caja harás mucho daño y harás una gran presión, por lo que los rivales tendrán que ponerse defensivo y si te activas el gadget serás una gran molestia. El segundo yo te recomendaría jugarlo en los demás modos, que sería Balón Brawl entre otros modos. Ahora sí, vamos a pasar a los mejores modos. Muy bien, ahora vamos a pasar a los mejores modos para Bull. En cuanto a modos de juego, yo recomendaría 3. El primero sería Balón Brawl. Aquí va bien perfectamente, ya que si lo juegas muy bien y te escabullas en los arbustos y juegas muy bien atrás de los muros, reventarás demasiado. Aquí juégalo en mapas cerrados obviamente, ya que si te viene una Bea o un Colt te reventarán demasiado, al menos que te lances muy bien y los revientes demasiado. El segundo modo sería atraco. Aquí también, al igual que balón, juégalos en mapas cerrados. Aquí obviamente juégalo de lado para meter una gran presión, por lo que aquí tu misión será hacer daño a la caja, ya que Bull no es muy bueno para defender porque va a haber brawlers que te vas a topar y te hará un gran counter, que sería Rico, Colette, entre otros brawlers, por lo que tú vas a hacer daño y a meter presión obviamente. El último modo sería supervivencia solo. Aquí yo te lo recomendaría a la vez sí, a la vez no, ya que en altas copas se está jugando mucho el primo, por lo que sí podrías reventar al primo, incluso te podría matar, pero como hacen mucho team te van a matar obviamente muy fácil, por lo que yo te recomendaría jugarlo de 500 hasta 750, pero si lo quieres intentar subírtelo a 1000, súbetelo. Obviamente aquí eso ya va a ser cuestión de paciencia y pues ahora sí vamos a pasar a los mejores matchups favorables y desfavorables para Bull. Muy bien, ahora pasemos a los matchups favorables para Bull. Obviamente no puse todos los brawlers porque son demasiados brawlers y no quiero alargar el video, pero pasemos a los básicos. Los primeros brawlers serían los 4 lanzadores, que son Barley, Tick, Sprout y Tick. Obviamente estos brawlers son muy malos para cuerpo a cuerpo, por lo que si te lanzas muy bien con la super los reventarás demasiado. Al menos te ganarán si los juegan muy bien. En el caso sería Dynamite, ya que si te lanza muy bien la super te reventará demasiado. Mortis también de lo mismo, es muy malo para cuerpo a cuerpo. Darryl también y Bibi obviamente les ganas demasiado, ya que si te activas el primer gadget reventarás demasiado. Genio también más de lo mismo. No te lances con él con la super, ya que te va a activar el gadget y pues te va a reventar demasiado. Te va a echar hacia atrás más bien. Solo échate la super al menos que ya se le acabaron los gadgets obviamente. Poco también más de lo mismo, no tiene daño, por lo que van a necesitar ayuda para que te derroten. Piper también más de lo mismo,
Te reventará al menos que esté abriendo el mapa, por lo que se te hará muy difícil, así que vete cambiando de lado para que no te gane. Podrás reventarla, pero al menos que no tenga super y el gage ese de la pistola. Jackie también más de lo mismo, si activas el gage la reventas demasiado. El primo aquí dependería mucho, ya que tú le podrías ganar a la vez y él a la vez, así que podría ser kill por kill, porque el primo te lanza super, tú le harás un gran daño, y si te activas el gage de la vida vas a tener ventaja, por lo que esto ya va a ser cuestión de cómo lo juegues. Ahora sí vamos a pasar a los mejores matchups desfavorables para Bull. Bien, y ahora sí, para finalizar este video vamos a pasar a los matchups desfavorables para Bull. El primer brawler sería Jesse. Aquí Jesse te echa la torreta, te revienta demasiado, por lo que será muy difícil. Colt también más de lo mismo, si te juega muy bien el mapa abierto te revienta demasiado. Aquí le podrías ganar al menos que le vengas con super y te tires muy bien, ahí sí lo reventarás. Shelly también más de lo mismo, te reventará demasiado con la super. Ames también más de lo mismo, la reventarás demasiado, te reventará más bien a ti por la super, esos básicos. Le podrías ganar al menos que le vengas con super al igual, pero recordemos que tiene gadgets al igual que el genio que te echa para atrás. Solo tírate al menos que ya haya ocupado los 3 gadgets. Nita también más de lo mismo, te va a sacar oso, le vas a cargar muy rápido el oso por si te activa el gadget de stunear. Spike también más de lo mismo, hace un gran daño con sus básicos, su ulti, y más con el nuevo gadget que hace una gran presión, por lo que se curará muy fácil. Colette hace una gran cantidad de daño, esa super muy difícil, al menos le podrás destruir al menos que le vengas cuerpo a cuerpo, igual que a otros brawlers que son Cole y entre otros brawlers. Surge también más de lo mismo, le cargas muy rápido la super, un gran fastidio para ti. Aquí obviamente cámbiate el lado porque estás muy muerto aquí contra el Surge. Gale también más de lo mismo, si le vienes con super obviamente te va a echar para atrás con la super. Obviamente le ganarás al menos que no tenga la super. Tara también con el nuevo gadget de las sombras obviamente va a ser un gran fastidio, te hará gastar demasiados básicos, y más si tiene la super obviamente va a ser un gran fastidio. Rico también más de lo mismo, esa super, esos básicos con esos rebotes obviamente va a ser muy difícil porque te saca mucho rango, lo podrás destruir al menos que le vengas con super al igual que otros, porque es muy malo para cuerpo a cuerpo. Rico. Bea también más de lo mismo, te revienta demasiado con esos tiros fuertes, ese gag obviamente está muy difícil, al igual que otros brawlers. Vele con super y obviamente la reventas demasiado si te lanzas muy bien, exactamente. Ahora estos solo serían algunos ejemplos, obviamente hay más, pero estos son los que se están jugando muy en altas copas. Y hasta aquí finalizaría este video, amigas y amigos de YouTube. Espero y les sirva de mucho para que así puedan mejorar con Bull. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas mis próximos videos de cómo usar otros brawlers. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.